Bezrat Hashem, esta semana comenzamos el mes de Adar, Baruch Hashem. Entonces hay que darle con toda, hay que darle con toda. Sí. Dijeron Jajamim, desde que entra el mes de Adar, se aumenta en alegría. El mes de Adar es un mes especial donde Am Israel tuvo grandes nisim, que uno de los más grandes de ellos fue nuestro encuentro en la época de Purim con Amán, con Ahashverosh, y Baruch Hashem, el pueblo de Israel se salvó de decreto de aniquilación, y por eso festejamos la fiesta de Purim. Y el mes de Nisan es el mes donde las cosas que parecen muy problemáticas y muy oscuras, como dice la Megilá, Ben Afohu, y las cosas se dieron vuelta, Asher ishletu a Yehudim ema besoneem, que dominarán los Yehudim a sus enemigos, especialmente a los archienemigos como Amalek y todos los enemigos de la historia que hasta hoy en día existen, ¿sí? Irán, etcétera, y que no han dejado de planificar y siguen planificando el exterminio de Am Israel. Y por eso este mes es un mes bueno para hacer tefilot, para cumplir las mitzvot que nos acerquen más a Kadosh Baruj Hu y que aumenten nuestra alegría para que se pueda cumplir de que este mes sí invierta y dé vuelta la situación de nuestro pueblo de mal para bien y de éxito. Bezrat Hashem. Y por eso dijeron Jajamim que una persona que tiene algún juicio, alguna situación, ¿sí?, compleja con uno no yudí y la quiere arreglar, entonces que elija el mes de Adar para arreglar el litigio, porque en este mes se despierta el Mazal Tov, ¿sí? ¿Sí? La buena energía del pueblo de Israel, y por eso que la persona elija justamente este mes. Entonces le recomendamos al presidente Trump de que si quiere elegir algún momento para atacar a Irán, ahora es el momento. Ahora es el momento. ¿Sí? Yo creo que por eso se está esperando, me parece. Está esperando el momento adecuado. ¿Ah? Caniré que Netanyahu le dijo, espérate unos días más, espérate hasta el próximo martes, hasta Rosh Chodesh Adar. Yo prefiero mejor que saquen a los de Asa primero. Eso primero, y luego ya hablaremos. Hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo. ¿Sí? Bueno, este Shabbat, los que estuvieron en el Bet Knesset y pusieron atención, se dieron cuenta que se sacaron 2 Sefer Torah. ¿Por qué? Porque desde el mes de Adar, o desde el Shabbat anterior a Rosh Chodesh Adar, se leen y se agregan 4 parshiot especiales que se leen además de la parsha semanal, de la parshat Shavua. La primera parsha se llama Parshat Shekalim, que es la parsha que habla de la mitzvah de Machatzit Shekel, de la mitad del shekel que tenía que donar cada Israel para apoyar la construcción y los materiales y todas las cosas que tienen que ver con la manutención del Mishkan y después del Bet HaMikdash. Después tenemos el Shabbat anterior a Purim, se lee Parshat Zachor, que es la parsha del recuerdo de la guerra que hicimos en contra de Amalek. Después tenemos, después de Purim,
la Parshat Pará, que es la Parshat de la Pará Adumá, de la vaca bermeja, que es con la que se purifica con sus cenizas a una persona que estuvo en contacto con un muerto. Y luego, en el último Shabbat del mes, o en Rosh Chodesh Nisan, si cae Rosh Chodesh Nisan, se lee Parshat HaChodesh, que es la mitzvah, es la parsha donde aparece la mitzvah de la santificación del mes y del Korban Pesach, que se nos está acercando, que lo vamos a sacrificar en la víspera de Pesach. Entonces, en estos Shabbatot, además de sacar un Sefer Torah, que es el Sefer Torah de la parsha correspondiente a la semana, tenemos que sacar otro Sefer Torah correspondiente a esas 4 parshiot especiales, cada uno en el Shabbat correspondiente. Y además de eso, la Haftará, el Maftir, va a corresponder a esa parsha. O sea, generalmente, ¿cómo se hace? Se leen 7, se llaman 7 personas, que son los obligatorios de la Parshat Shavua, de la parsha de la semana. El Maftir, ¿sí?, es el que lee esas 4 parshiot especiales, y la Haftará se lee en base al Maftir. O sea, generalmente la Haftará se lee en base a la parsha de la semana, pero aquí, como tenemos el Maftir de estas 4 parshiot especiales, entonces la Haftará será elegida de acuerdo a esas parshiot. Entonces, el primer Shabbat, que ya lo pasamos, que fue el Shabbat de ayer, que es el último Shabbat antes de Rosh Chodesh, leemos Parshat Shekalim. ¿Por qué leemos Parshat Shekalim cuando estamos entrando en el mes de Adar? Porque Jajamim quisieron recordarle a cada uno de Israel de que tiene que empezar a abrir, sí, su caja fuerte y empezar a sacar los shekalim para donarlos y para darlos al Beit HaMikdash. Ese era el donativo básico que tenía que hacer cada Yehudí anualmente para el Beit HaMikdash, Machatzit shekel, y aquí no había diferencia entre pobres, ricos, etc. ¿Sí? Todos tenían que dar el mismo valor. Después, como vemos en la parsha de esta semana, en Parshat Trumá, vemos de que la gente trajo sus donativos de oro, de plata, de cobre, de pieles, de piedras preciosas. Eso ya cada uno traía para la construcción del Mishkan de acuerdo a sus posibilidades. Pero en el Machatzit shekel todos somos iguales. Desde el más pobre hasta el más rico tienen que traer esa mitad del shekel. ¿Y por qué leemos esa parsha justamente cuando empieza el mes de Adar? ¿Por qué? Porque desde el próximo mes después de Adar, o sea, desde el mes de Nisan, que se considera el primer mes del año de acuerdo a los meses del calendario, ¿sí? El primer mes del calendario hebreo, Chodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, este mes es la cabeza de los meses, Rishon Hu Lachem Lechodesh Hashanah. El primer mes de los 12 meses del calendario hebreo es el mes de Nisan. En la Torá, los meses no tienen nombres, tienen números. Y el número 1 es el mes de Nisan. Los nombres de los meses que nosotros utilizamos hoy en día, sí, son nombres que se pusieron posteriormente en Babel. Entonces, cuando llega el nuevo año, en base al primer mes, que es el mes de Nisan, hay que empezar a comprar los sacrificios de los nuevos donativos. O sea, cuando empieza el nuevo año, yo tengo que utilizar los donativos que dio Am Israel para ese nuevo año y no los donativos del año anterior. Entonces, por ese motivo, para recordarle a Am Israel que tienen que empezar a traer sus nuevos donativos, entonces desde el mes de Adar, un mes antes, ¿sí?, en el mes número 12,
se le hace un recuerdo a Bnei Israel, empiecen a dar sus donativos del Mahatzit Shekel para que tengamos con ese dinero la posibilidad de comprar los nuevos korbanot, los nuevos sacrificios. Y a pesar de que hoy en día no tenemos el Beit HaMikdash y no tenemos lamentablemente la posibilidad de hacer los korbanot, mejor ofen, hacemos la lectura de la Parsha de Shekalim, Zecher la Mikdash, en recuerdo del Beit HaMikdash. Y por eso, cuando una persona hoy en día ¿sí? va a donar lo que se llama para la Tzedakah, Zecher le Mahatzit Shekel, en recuerdo del Mahatzit Shekel, tiene que ser bien cauteloso y cuidadoso y no decir yo voy a donar el Mahatzit Shekel, porque si va a decir que yo dono el Mahatzit Shekel, lo tiene que cuidar hasta la muerte por si se va a construir el Bet HaMikdash, y ese Mahatzit Shekel lo tiene que donar al Bet HaMikdash. Entonces por eso cuando una persona habla de la tzedakah que nosotros acostumbramos a dar hoy en día, lo que tenemos que decir es de que nosotros vamos a dar esa tzedakah en recuerdo del Mahatzit Shekel y no como Mahatzit Shekel. ¿Entendido? Entonces hay que tener mucho cuidado de no decir de manera incorrecta. Solo una pregunta, Rav. La tzedakah, sí, toda la calle, ve el pobre, tengo un poco de parte y le doy tzedakah. También. Es diferente. Si usted quiere dar esa tzedakah a un pobre que encuentra en la calle, decir, ahora en el mes de Adar, que empezamos a dar el Zecher de Mahatzit Shekel, sí, también puede. Pero lo tiene que pensar de que usted lo está dando en recuerdo del Mahatzit Shekel. O lo puede poner en una upa de tzedakah, o para la yeshiva, o para alguna otra persona. Hay algunas bendiciones que ponen una caja y la gente lo pone, y eso es como hace de acá. Muchas instituciones ponen sus cajitas para que uno done el Zecher, pero eso vamos a verlo otro día. La segunda parsha la leemos el Shabbat anterior a Purim. Y esa es la segunda parsha, que es Parshat Zachor. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino cuando saliste de Egipto. La relación que hay entre Parshat Zachor y Purim es bien clara. Parshat Zachor es recordar, ¿sí?, que cuando salimos de Egipto, un pueblo que se llama Amalek salió a luchar en contra de Am Israel, ¿sí? Y a pesar de que Amalek, a diferencia de otros pueblos, como los pueblos canaanitas, o edomitas, o amonitas, que tenían algún tipo de motivo, ¿sí?, geográfico, porque Am Israel iba a entrar en la tierra de Israel, a conquistar la tierra, o los límites de la tierra de Israel. Entonces ahí todavía se entiende la lógica de por qué estos pueblos están dispuestos a luchar y a hacer guerra en contra de Am Israel. Amalek es un pueblo que no tiene nada que ver con los límites de la tierra de Eretz Israel, y por eso Jajamín consideran de que la guerra de Amalek en contra de Am Israel es una guerra absolutamente ideológica, teológica, espiritual. O sea, Amalek quiere destruir al pueblo de Israel. No quiere de que no entren en Eretz Israel, no quiere que no conquisten la tierra, eso no les interesa. Lo que les interesa es de que no exista el pueblo de Israel. Y por eso, contra aquellos que quieren destruir a Am Israel, hay que luchar para destruirlos ya ellos. Esa es la guerra en contra de Amalek, ¿sí? Es una guerra sin cuartel. Y por cuanto que Hamán quiso aniquilar a todo el pueblo judío en la época de Purim, pues por eso leemos la parsha de Amalek, porque Amán es descendiente de Amalek, y todos los que son descendientes de Amalek o que tienen la ideología amalekita son personas que nosotros como pueblo tenemos que defenderlos de ellos, atacarlos y exterminarlos antes de que ellos lo hagan con nosotros. Muy bien. La tercera parsha es la parsha de Pará. Pará Dumá, la vaca bermeja, donde ahí nosotros aprendemos de la manera de cómo... Voy a traer una silla, no sé por ahí. Que se quemaba esta
Sí, esto está en Parshat Hukat. Se quemaba una vaca como la que vimos en el paseo que estuvimos, Najón, una de las vacas rojas, ¿sí? Gingy, completamente roja, y que la Torah y nuestros Jajamim escriben sus condiciones, y con sus cenizas se salpicaba a una persona que se había impurificado con un muerto. ¿Y por qué es importante leer esta parsha justamente antes del mes de Nisan? ¿Por qué? Porque nuestros Jajamim quisieron informarle aquí, y recordarle a Bnei Israel que tienen que empezar a purificarse para el sacrificio del Pesaj. En la época del Bet HaMikdash, todo Am Israel tenía, cada familia, cada representante de familia o de varias familias, traían un corbán, un cabrito, ¿sí?, que se denomina Corbán Pesaj, y que se sacrificaba en la víspera de Pesaj, el 14 de Nisan, y que luego de su carne se comía asada en la noche del Seder. Era uno de los platos de mitzvah que había en la noche del Seder: matzah, maror, Pesaj y las otras cosas que tenemos. Y de esa forma había que estar preparado, porque una persona que estaba impura no podía participar del Corbán Pesaj. Entonces, si una persona se había impurificado de alguna forma y había tocado o estuvo en contacto con un muerto, entonces tenía que hacer el proceso de la purificación para que esté listo para poder sacrificar el Corbán Pesaj y participar del mismo. Por eso leemos Parshat Pará también en recuerdo de la época del Bet HaMikdash. Y la cuarta Parsha es la Parsha que leemos el último Shabbat del mes de Adar, o en Rosh Chodesh Nisan, que habla de la mitzvah de la santificación del mes y del Corbán Pesaj. ¿Y por qué se lee esto? Porque, por supuesto, estamos ya entrando en el mes de Nisan, y dijeron Jajamim de que, primeramente, la mitzvah de Kiddush HaChodesh, la santificación del mes, la tenemos que leer justamente cuando santificamos el primer mes de los 12, que es el mes de Nisan. Y segundo, por el tema de la preparación para la fiesta de Pesaj y todas las mitzvot que tienen que ver con el Corbán y con la matzah y con el Hametz y todo lo que tiene que ver con ese tema. Entonces, esas son las 4 Parshiot: Shekalim, Zahor, Pará y Jodesh. Según la mayoría de los poskim, prácticamente todos, la lectura de Parshat Zahor es mitzvah de Oraita, es mitzvah de la Torah. Quiero aclarar: todas las lecturas de la Torah que hacemos durante todo el año, Shabbatot, lunes, jueves, Shabbat en la tarde, Rosh Chodesh, fiestas, ayunos públicos, todas las lecturas de la Torah que hacemos en la sinagoga, ¿qué son? ¿Son mitzvah de Oraita o son mitzvah de Rabbanan? ¿Qué es? ¿Ah? Rabbanan. Ya fe. Todo es mitzvah de Rabbanan. Menos una kriya, menos una lectura. ¿Cuál? Zahor. La lectura de Parshat Zahor, recordar lo que te hizo Amalek, es, según la mayoría de los poskim, mitzvah de la Torah. Zahor. No es mitzvah de la Torah dafka posiblemente leerlo en el Shabbat anterior a Purim, pero hay mitzvah de la Torah de leer la Parsha de Zahor del Sefer Torah. Entonces, por eso se procura de que cuando llega Parshat Zahor, todo el mundo, aunque no siempre participa de la tefilá de Shabbat o de la lectura de la Torah en Shabbat, y también las mujeres incluido, vienen y participan, y por eso
ciertas cosas que todo el año no somos demasiado meticulosos en la lectura, lo hacemos cuando llega Parshat Zahor. Por ejemplo, hay mucha gente que hace tefilá en lugares que no son de acuerdo a su costumbre, de acuerdo a su nusach. Un ashkenazí hace tefilá en un bet knesset sefaradí, un sefaradí en un ashkenazí, un teimaní en el sefaradí, un sefaradí en teimaní, así sucesivamente. Allá la lectura, la pronunciación de la lectura de la Torah de un sefaradí no es como un ashkenazí, y un ashkenazí no es como un teimaní, y un teimaní no es como un sefaradí. Y también dentro de las pronunciaciones también hay melodías diferentes, ¿sí? La melodía de Yerushalmi, la melodía marroquí, la melodía ashkenazí de una forma y de otra forma, y teimaní. Cada uno tiene también pronunciación diferente y también música diferente, melodía diferente. Entonces, a pesar de que todo el año no somos demasiado exigentes de quién escuchamos la lectura de la Torah, sea de acuerdo a mi costumbre o no sea de acuerdo a mi costumbre, o sea de acuerdo a mi melodía o no de acuerdo a mi melodía, en el Shabbat de Parshat Zahor tenemos que tratar de que la lectura de la Torah que escuchamos cuando se lee Parshat Zahor sea exactamente de acuerdo a nuestra costumbre original. Y por eso en muchas sinagogas, ¿qué hacen? Leen de varias formas. O sea, agarran Sefer Torah y le llaman a un ashkenazí. Top, tú lee como ashkenazí Parshat Zahor. Y luego llaman a un teimaní. Top, tú lee la lectura de Zahor como teimaní. Y luego llaman a un marroquí. Top, tú lee la lectura de Torah como marrocano. Y luego llaman a un jalabi, a un sirio. Tú lee la lectura de Torah como jalabi, como Yerushalmi. Y así sucesivamente. Entonces, por eso hay varias lecturas y hay varias formas de leer para que sin ninguna duda todos salgamos de Jehová sin ningún problema de acuerdo a nuestra costumbre. ¿Y si no hay? Y si no hay, lo que hay. Bueno, entonces, si no, ahora yo me voy a Barcelona. Ahí todos son sefaradí marroquíes. Y viene un ashkenazí que no viaje a Barcelona en Parshat Zahor. No todo el mundo puede hacer un viaje así. Yo le recomiendo que no viaje a Barcelona nunca, pero si viaja, que no viaje en Parshat Zahor. Vaya a Madrid, vale, vamos a Madrid. Menos todavía. No. A Lisboa. Claro. A México. Una pregunta un poco, claro, según lo que acaba de decir, no creo que se lea varias veces la Torah, o sea, simplemente que se lee para yo de una manera, de otra manera, para que todo el mundo salga, o sea, parte, ¿sí? ¿Otra vez? Claro, usted acaba de decir que para que uno salga para la cuestión de no salga, de acuerdo a su costumbre. Según la costumbre. Sí. Entonces uno debe, digamos, en este caso, como usted dijo, hay que tener la instrucción que cogen y leen de diferentes maneras, para de esa manera sacar a todo el público según su costumbre. Ya. Si usted, por ejemplo, en Mahom Meir estudian muchachos ashkenazim, muchachos sefaradim, muchachos temas. Entonces, si el que va a leer Parshat Zahor lo lee sefaradí, entonces quizás para un ashkenazí es problema, quizás no salió de Jehová. Y si lee teimaní, entonces el sefaradí no sale de Jehová y el ashkenazí tampoco. Entonces, pero lo que yo voy, o sea, no creo que lea toda la Torah nuevamente por cada uno, sino que lee. No, Parshat Zahor son 3 psukim. Ya. En Parshat Kitosé, entonces se llama a una persona como Olé, ¿sí? Y no es de que se lee una lectura ashkenazí y se hace la brajá, no, o sea, se hace una sola brajá y se lee de todas las formas y al final se hace la brajá posterior. Se repite lo mismo varias veces de diferente forma, de acuerdo a la costumbre. Ya fue. Hay quienes opinan que la parshat de Pará también es de Oraita, también es de la Torá, pero en eso ya hay más discusión. El Shulchan Aruch trae 2 opiniones. Entonces se trata también ahí de que sea un Bal Koré de calidad, que lo lea bien, pero aquí ya no se hace lo que se acostumbra en Parshat Zahor, ¿sí? Que se vuelve a leer de las diferentes formas.
Top. Cuando tenemos un año bisiesto, no como este año, que tenemos 2 Adar, la lectura de las 4 Parshiot se pasa a Adar Bet, al Adar Sheni, al segundo Adar, que básicamente, según la halajá, hay una discusión, ¿cuál es el Adar verdadero? ¿El primero o el segundo? ¿Sí? Cuando tenemos año bisiesto, entonces se agrega un Adar, ¿sí? Entonces hay un poco de discusión en la Gemara, si el primer Adar es el Adar original y el segundo es el agregado, o que se agrega básicamente el primero y el segundo es el original. La conclusión es de que el segundo es el original porque es el que está cerca de Nisan, de Pesach. Entonces, a pesar de que todos los años Adar está cerca de Shvat y cerca de Nisan, pero cuando tenemos 2, uno está cerca de Shvat y el otro está cerca de Nisan. La pregunta es, ¿sí?, ¿qué vecino es más importante, Shvat o Nisan? La conclusión de los Jajamim es de que el vecino más importante es Nisan. Y por eso el segundo Adar es el que se elige como el Adar, donde vamos a hacer las 4 Parshiot y vamos a hacer Purim, etc. Y empezamos a empezar la limpieza. Algunos ya empezaron la limpieza de No, Purim. ya me lo diste, me lo cuento rápido. Chao. Ya fe. Bueno. Entonces, la próxima parsha que Bezat Hashem vamos a leer, no este Shabbat, sino el próximo, y que ya aprovechando aviso que Bezat Hashem, Parshat Zachor, hacemos Shabbat aquí en el Majón. Vamos a estar aquí presentes, entonces todos los que ya empiecen a planificar sus Shabbatot, que planifiquen que no este Shabbat, o sea, Parshat Trumah, sino el próximo Parshat Tetzaveh, que planifiquen, Bezat Hashem, estar aquí, vamos a estar aquí, todos juntos. Shabbat Zachor es el Shabbat del año de Mahon Meir, y en general de las Yeshivot, el Shabbat anterior a Purim. Así que, los que quieren venir a participar, los que viven aquí, como van, sin ninguna duda, y los que viven fuera de la Yeshiva, y quieren acoplarse, por supuesto, sin sus parejas o sin sus familias, pero pueden estar aquí, pueden venir a participar, Bezrat Hashem Besimcha, y se les encontrará un lugar para poder estar aquí. No, sin lugar hay mucho suelo. Hay buenos colchones en Mahon Meir, ¿qué? Pero sí, Mehmet, sí, los que puedan, sí, que puede caminar y no tiene mucha caminata, ¿eh? También, que venga, pero nos tenemos que inscribir para saber cuánta gente va a venir. Top. Entonces, ese Shabbat es Parshat Zachor y leemos la lectura. Hay 2 lugares en la Torah que nos hablan de nuestra guerra en contra de Amalek. Una que la leímos no hace mucho, en Parshat Beshalach, que es la Parsha de la partición del Yam Suf, cuando salimos de Egipto. Y al final de esa Parsha aparece que vino Amalek a luchar en contra de Israel, y que Moshe Rabenu envió a Yoshua bin Nun a luchar, y él se quedó haciendo tefilá junto con Aarón Bejur, que lo ayudaban a mantener las manos para arriba, como dijiste tú muy bien. Eso es cuando sucedió la realidad, la guerra. Y después en el libro de Dvarim, en Parshat Ki Tetzeh, encontramos la parsha que vamos a leer, que es la parsha de Zachor et asher asa lecha Amalek baderech betzatchem miMitzrayim. Recuerda lo que te hizo a ti Amalek en el camino cuando salieron de Egipto. Y ahí esa parsha tiene 3 psukim que son la mitzvah. O sea, no leemos la parsha de Amalek cuando sucedió la guerra,
sino que leemos lo que la Torah dice, recordar lo que sucedió cuando fue la guerra. ¿Verdad? Entonces, esa es la parshá que se lee como Parshat Amalek. Allá. Hay 3 mitzvot que aparecen en la Torah y que aparecen en las palabras de nuestros Jajamim, en los diferentes libros de mitzvot, que tienen que ver con Amalek. Una mitzvah es recordar lo que nos hizo Amalek. Como está escrito, Zahor, recuerda lo que te hizo Amalek. La segunda, esa es una mitzvah taseh, harás. La segunda es una mitzvah lo taseh, no harás, de no olvidar lo que nos hizo Amalek. Como está escrito, lo tishkach, no olvides. Entonces fíjense que tenemos 2 mitzvot que aparentemente es lo mismo. Si yo recuerdo, no me olvido. Y si no me olvido, recuerdo. Pero hay una diferencia. La diferencia es de que la mitzvah de recordar se debe decir. O sea, recordar lo que nos hizo Amalek no es suficiente con recordarlo en la mente, sino que lo debemos decir, y por eso hacemos la lectura de la parashá de Amalek. ¿Sí? Entonces ahí la palabra Zahor es de alguna manera como el Zahor de Shabbat. El Zahor de Yom HaShabbat no es con la mente, sino que yo agarro una copa y digo y hablo, Baruch Ata Hashem Mekadesh HaShabbat. Entonces yo recuerdo el Shabbat con la palabra. Entonces Jajamim nos enseñan de que esta mitzvah de recordar es con la palabra. Entonces esa es la mitzvah de Zahor. Lo tishkach, no olvidar, es con la mente. Bemet, no te olvides, tenlo siempre presente. Esa es la segunda mitzvah. Y la tercera mitzvah es borrar la descendencia de Amalek de la faz de la tierra. Como está escrito, Timche et zecher Amalek. Borra el recuerdo de Amalek. Y borra el recuerdo de Amalek no es borrarlo de la mente, sino borrarlo del planeta Tierra. O sea, Am Israel tiene mitzvah de aniquilar a la descendencia de Amalek. Como si sabemos quién es Amalek. Hoy en día no tenemos esa mitzvah porque dijeron Jajamim que vino Sanjerib y mezcló a todas las naciones, y por eso no sabemos quién es Amalek, quién es Mitzrayim, quién es Amón, quién es Moab, quién es Edom. Está todo ensalada, no sabemos exactamente quién es quién, ¿sí? Aunque uno de los... ¿ah? Por las dudas de Irán. Por las dudas, no. Uno de los Rabbanim contemporáneos que vivió en Estados Unidos, el Rav Yosef Dov Soloveitchik, él dijo de que todo pueblo que tiene como ideal exterminar al pueblo de Israel, ejemplo, nazis, el imperio nazi, ¿sí? O Irán, son una categoría de Amalek. Adejolio de que quizás biológicamente no son descendientes de Amalek, pero ideológicamente son Amalek. Y por eso con ellos se puede aplicar, o se podría aplicar, la regla de borrar de la faz de la tierra. Entonces, no vamos a hablar ahora a profundidad de qué simboliza Amalek o qué es Amalek, pero Amalek es aquel que sin ningún motivo lógico quiere destruir a Am Israel. Y si tú le preguntas por qué, entonces el motivo no es por qué. El motivo es porque si yo existo, tú no puedes existir. No puede haber Amalek e Israel a la vez. Y por eso Shaul HaMelech perdió su reinado, porque se apiadó de los animales de Amalek. ¿Sí? Se apiadó, afilú que quería hacer con eso korbanot, quería hacer sacrificios. Por supuesto que se apiadó del rey de Amalek, de Agag, y
eso le costó su reinado. ¿Por qué? Porque hay que entender que el que se apiada de los crueles va a terminar siendo cruel con los piadosos. Y eso es lo que le pasó a Shaul HaMelech. No atacaste a Amalek, te fuiste a atacar a tu hermano David HaMelech. Eso es básicamente lo que sucedió. Muy bien. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos 3 mitzvot que tienen que ver con Amalek. Una en el pensamiento, no olvidar. La otra en la palabra, recordar. Y la tercera en la acción, que es borrar. Ceder, no olvidar, recordar con la palabra y borrar de la faz de la tierra a Amalek. Entonces, por eso, esta mitzvah es tan importante. Y como dijimos, es prácticamente la única lectura de la Torah oficial que es mitzvah de oraita de la Torah. Y por eso hay que leerla bien y hay que leerla, como explicamos, de acuerdo a la costumbre y al texto de cada uno, como le corresponde. Eso es lechatchila. Pero, por supuesto, si una persona está en una sinagoga donde no leen la parsha de acuerdo a su costumbre o de acuerdo a su forma de leer, entonces también sale Yedei Jehová, pero hay que tratar de hacerlo de esa forma. Una persona que por algún motivo está en un lugar donde no consigue tener minyan y por lo tanto no va a poder escuchar la parsha de Amalek en público, entonces que por lo menos la trate de leer él mismo, ¿sí? Y que trate de leerla, si tiene un Sefer Torah, de un Sefer Torah, aunque la lea solo, pero que trate de leerla de un Sefer Torah. Y si no hay Sefer Torah, por lo menos que la lea de un Humash o de un Sidur. Y a pesar de que no es lo ideal, pero bueno, si eso es lo que hay, preferible antes que nada. ¿Qué? De acuerdo a la regla de Jajamim, de que mitzvot tzrichot kavanah, que las mitzvot se deben hacer con kavanah de salir y de Jehová y de cumplir la mitzvah de Akadosh Baruj Hu, entonces, por ese motivo, es necesario de poner kavanah en el momento de la lectura de Parshat Zachor, de cumplir la mitzvah, de recordar lo que nos hizo Amalek. Y por eso, en muchas sinagogas se acostumbra de que antes de hacer la lectura de Parshat Zachor, el Gabay o el Bal Koreh dice públicamente, por favor, poner intención de cumplir la mitzvah de escuchar la Parsha de Amalek. Para que todo el público ponga atención y ponga kavaná, intención de salir por obligación y de Jehová. Y por supuesto que el Bal Koreh, el que lee la Parsha, tiene que poner kavaná de que cuando lea él saque y de Jehová, saque por obligación al público que lo está escuchando. Exactamente como cuando hacemos con el shofar, ¿sí? Que el que lee y el que escucha, o el que toca y el que escucha, tienen que poner kavaná ambos, uno de sacarnos y de Jehová y el otro de salir por obligación, salir y de Jehová. ¿Qué pasa con las mujeres? Según la mayoría de los poskim, las mujeres, en un principio, no tienen obligación de escuchar la parsha de Amalek. ¿Por qué? Porque la mitzvah de recordar a Amalek tiene que ver con la otra mitzvah de Amalek, que es borrar a Amalek. ¿Cómo se borra a Amalek? En la guerra. Y las mujeres están eximidas de ir a la guerra. Y por eso, según esta opinión, tampoco no tienen la necesidad de recordar lo que nos hizo Amalek. Así opina el Sefer HaChinuch. Pero hay quienes opinan que sí, que las mujeres también tienen que ver con la mitzvah de la guerra en contra de Amalek. ¿Por qué? Porque a pesar de que ellas no salen a luchar directamente con los tanques y los aviones
y los rifles, pero están en la logística. ¿Saben lo que es logística? Sí. En el ejército de Israel dicen que para que los soldados funcionen bien tienen que estar bien estomacalmente hablando. Tienen que comer bien. Entonces, ¿quién prepara la comida? Entonces dicen Jajamín, las mujeres preparan la logística, la comida, etc. Entonces, como si participan, aunque sea de manera indirecta, con la guerra, entonces también ellas tienen mitzvah de escuchar la parashá de Amalek. Y por eso ellas también tienen que hacer lo posible de ir a la sinagoga para escuchar la parashá. Y hay muchos lugares otra vez de que hacen lecturas especiales de Parshat Amalek más tarde o después de la tefilá, para que los hombres puedan ir a cuidar a los niños y puedan venir a la sinagoga y escuchar la parashá de Amalek y cumplir con la mitzvah. Y a pesar de que la mitzvah de Zahor, de la lectura de Zahor, tiene un tiempo específico y las mujeres están eximidas de estas mitzvot, pero otra vez, eso es porque Jajamín fijaron de leer la parashá en el Shabbat anterior a Purim. Pero de acuerdo a la ley de la Torá, no hay un día específico o un Shabbat específico cuando se lea esa parashá. Jajamín quisieron conectar la lectura de Amalek con Purim porque están relacionadas. Pero si una persona va a leer la parashá de Amalek en otro momento, muy posiblemente de Oraita, según la ley de la Torá, cumplió con la mitzvah. Entonces, alajá lema'aseh, las mujeres en un principio están eximidas de esta parashá, pero leja tejilá, tienen que hacer todo lo posible para ir y escuchar Parshat Zahor. Una pregunta interesante es, ¿qué pasa si viene una malequía Mahon Meir y dice yo me quiero convertir? ¿Qué opinan? ¿Lo aceptamos o no lo aceptamos? Tem rabino desse bicho. ¿Eh? ¿Qué prohibición? Viene una malequí y me dice me quiero convertir, ¿qué hago? Salgo el zep, ¡pum! Antes de chegar na porta, o sniper não entra na porta. Viene Jamín ahí y dice me quiero convertir, ¿qué hacemos? Hay que matarlo. ¿Ah? Hay que matarlo. ¿Sí? Realmente no se sabe quién es Amalek. Al contrario. No sabes quién es Amalek, no lo puedes matar. Que alguien ya se convirtió aquí en la ¿Mejor? Hay una Gemara que dice que descendientes de Amán estudiaron Torah en Bnei Brak. Así hay una Gemara que dice. No sabemos si es el Bnei Brak de hoy en día, pero en una ciudad que se llama Bnei Brak. ¿Qué? Entonces, ¿eso qué significa? Que no los mataron, ¿no? Sino que los aceptaron y los convirtieron al judaísmo. É possível. É possível, acho que não é possível. Uma vez Amalek, dois títulos em Israel, não é possibilidade de... Primero. Acredito que não. Entonces, ¿de dónde salieron los descendientes de Amán? Puede ser el alma. Simplemente, a ver, hay una cosa en partido de lo que usted acaba de decir. Una cosa es la ideología de Amalek, ¿ya? Y otra cosa también está lo que todo el mundo se mezcló. Si es así, entonces ¿por qué no lo mataron al sobrino de Adolf Hitler, que se convirtió al judaísmo y vive aquí en Jerusalén? A ver, respóndame. Hay descendientes de nazis que Así se es. convirtieron. Entonces, no, una cosa es la ideología, ¿ok? Pero son simpatizantes de Am Israel y del Estado de Israel. Entonces no puedo matarlo. ¿Por qué? No puedo matarlo. Si es cuestión diferente. Ahora, es verdad que tenemos la duda. Amalek teóricamente es una ideología. Así como hay una especie judía, hay una especie amalequita. Sí, pero ya no se sabe quién O sea, es. si está dentro. Claro, O sea, yo no hablo de que no sé. Si no sé, ya no hay problema, no sé. Pero si yo sí sé, yo sé que viene ahora uno y
me muestra su cédula de identidad, ¿sí? Y le hicimos una bedicá de DNA y tiene sangre amalequita. Igual no lo puedo matar. Igual no lo puedo matar. No puedo matar. No, porque si viene y se muestra y él mismo se está exhibiendo para que lo maten, ya, entonces... Claro, el problema de él, no problema mío. Sí, pero estoy en una duda, ¿no? Si me está mostrando eso de ella, tengo que tener la duda de la persona, si es que realmente lo hace porque realmente quiere o no. Hashem castigó a Shaul HaMelech por no matar una malequita. Entonces, no es tan simple. O sea, lo tenía que haber matado. No hay pero. Si esa es la mitzvah, eso es lo que hay que hacer. Pero fueron a una guerra que fue ordenada y que tenían que haber eliminado a todos. En este caso ya no es una guerra. En este caso viene Estoy de acuerdo. Entonces, no es la guerra importante. Si una cosa, si me dicen vamos a la guerra contra los pocos de Amalek, ojo, vamos a matarlos. No hay duda. Entonces veamos qué dicen los Jajamim y qué dice el Rambam y otros más. A pesar de que la Torah ordenó de borrar la simiente de Amalek, si viene un Amalequí y dice, yo quiero no ser Yehudi, yo quiero cumplir Sheva Mitzvot Benei Noach, yo quiero ser Noachira. Entonces, ¿qué? Esa persona deja de tener din, regla de Amalek, y no hay que matarlo. No hay que matarlo. ¿Qué? Allá. No solamente eso, sino también cuando no recibieron sobre sí mismo, digamos, de propia voluntad, cuidar las 7 mitzvot de Benei Noach, sino que el Rambam dice en Ilchot Melachim, en las leyes de Reyes, en el capítulo 6, que antes que salimos a la guerra en contra de Amalek, es mitzvah de proponerles shalom. O sea, ¿qué significa shalom? Shalom significa, ¿sí? Es shalom con nuestras condiciones, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de que Am Israel propone shalom, ¿sí? No es shalom en el documento, ¿sí? Hay muchos documentos de tratados de paz que no le quiero decir a ustedes qué se hace con ese documento, ustedes imagínense lo que se hace, pero eso es lo que vale, eso es lo que vale. Va a ser un poco áspero, ¿no? Pero no importa. Allá, aquí estamos hablando de una paz verdadera. ¿Qué es paz verdadera? Que el enemigo se somete a Am Israel. Una de las formas de que se somete es de que aceptan sobre sí mismos cumplir Sheva Mitzvot Benei Noach, o sea, no ser idólatras, no matar, no hacer adulterio, etc. ¿Sí? Y estar sometidos a Am Israel y pagar sus impuestos, etc. Si ellos recibieron, eso básicamente también lo hizo Yoshua antes de entrar en Eretz Israel y conquistar la tierra canaanita, o sea, Eretz Israel. Lo que pasa es que los pueblos no aceptaron las condiciones que nosotros pusimos, ¿sí? Hubo solo un pueblo que dicen Jajamim, el Jiví, uno de los 7 pueblos, que se escapó y dicen que se fue para África. ¿Sí? Se fueron para África y de esa manera se salvaron. ¿Sí? O sea, no tenemos mitzvah de perseguirlos a África y de... No, si se quedan en Israel y ellos quieren seguir con su idolatría, ahí tenemos la mitzvah de aniquilar a los pueblos canaanitas. De acuerdo a esto, lo mismo con los amalequitas. Si ellos están dispuestos a cumplir con nuestras condiciones, entonces no hacemos guerra en contra de ellos. Pero si no, entonces guerra sin cuartel hasta acabar con el último
amalequita. Los de Giboa se hicieron pasar por pobres. ¿Ah? Los de Giboa se hicieron Ceder, eso es otro sipur. Amalek no vivía en territorio de Israel. Mejor. Entonces, Estamos hablando que si viene alguna amalequita y él está dispuesto a cumplir con estas condiciones, lo podemos aceptar. Si viene, pero si no, Sí, no, lo buscamos. no, badai, ellos no, pero si hay amalequitas aquí que viven en algún sector o Que se vayan. algunas familias, Se va a África. allá. Y si viene una amalequita y dice que se quiere convertir, en esto hay mahloket, hay discusión. Según el Rambam, puede. Según el Maimónides, una amalequita que dice yo sinceramente, como van y lo revisamos y etcétera, bien, como hacemos con cada guerra que quiere convertirse, y llegamos a la conclusión que es una persona idónea y que es una persona sincera, se puede convertir. Y así dijeron Jajamim, el ejemplo que yo les traje de los descendientes de Hamán, ¿sí? Que enseñaron, no solamente que estudiaron Torah, sino que Jajamim dicen que enseñaron Torah en Neverak, así dice la Gemara en 2 lugares, el tratado de Gitín y de Sanedrín. Entonces vemos de que aceptaban o aceptaron descendientes de Amalek. Pero hay quienes dicen que no se aceptan Geirim de Amalek. Así opina Rabbi Eliezer en el Midrash, en la Mejilta, que Akadosh Baruj Hu juró por su trono celestial que si va a venir un amalekí a convertirse, no se debe aceptar su petición. Y lo que dijeron Jajamim, de que de los descendientes de Amalek estudiaron y enseñaron Torah en Neverak, entonces, según esta opinión, tenemos que decir que fue un error, o que no sabían que eran realmente de Amalek, y por eso los aceptaron, ¿sí? Pero si hubieran sabido, según esta opinión, según Rabbi Eliezer, no los deberían haber aceptado, o quizás otra situación por la cual fue aceptado. Entonces, en síntesis, de acuerdo a esto, hoy en día, que no sabemos quién es Amalek, entonces tenemos que hacer propaganda para que los amalequitas ideológicos dejen de ser amalequitas. O sea, tratar de enfrentarlos y convencerlos de que su ideología es una ideología falsa y es una ideología, sí, nefasta, y de esa forma aniquilas a Amalek. ¿Cómo lo aniquilas? Lo aniquilas ideológicamente y demuestras que lo que ellos piensan es un error y que está mal. Entonces tenemos que hacer propaganda adecuada para destruir la ideología amalequita en el mundo. La método de Maimónides parece que sea más viable, más auténtica. Ajá. El asunto ahí de que, por ejemplo, están los hijos de Ismael, que son 12. Ismael, Y mejor. luego están los hijos de Sab, que de ahí viene Amalek. Amalek. Y Pará se deriva de ahí, pero por ejemplo, Pará es Irán. Y dice, por ejemplo, que Irán fue un instrumento de Hashem para destruir Babilonia. Y en un momento el profeta Yirmiyahu dice que harán un tikkun. Los de Al final habrá tikkun, pero mientras no hay tikkun, hay que empezar a letaken. Y también habla acerca de... No, también Hay habla, que ayudarles. también habla de... Hay que empezar a Pero ayudarles. también habla de los hijos de Sab, que también serán estopas del fuego de Jacob y el fuego de Yosef. Esaf se compara con el Hazir, con el cerdo. ¿Por qué? Porque él mostraba sus pezuñas hendidas a su padre y escondía que no era rumiante. ¿Sí? El cerdo es el único animal en la faz de la tierra, ¿sí? ¿Sí? Que tiene la pezuña hendida y no es rumiante. ¿Sí? Tenemos otros tres: el camello, la liebre y el conejo, que son rumiantes y no tienen la pezuña hendida. Y todos los demás o tienen las dos o no tienen ninguna. ¿Sí? Y dicen Jajamim de que ¿qué tiene de eso de especial con el Hazir, con el cerdo? De que los tres animales, ¿sí?,
que tiene la pezuña hendida, por fuera son impuros. Sí, por eso el camello pone sus patas para atrás, para que no le veamos las patas. ¿Mejor? ¿Vieron alguna vez un camello que pone las patas para adelante? No, siempre para atrás. Lama, porque quiere esconder su señal impura. El cerdo, al revés, siempre pone las patas para adelante y la cabeza para abajo para comerse toda su basura. ¿Por qué? Porque él quiere esconder su señal. Pero la señal de los tres animales impuros, que tienen una de las dos, es la señal externa. Y la interna es pura, son rumiantes. El único animal que su señal pura es externa es el cerdo. Pero que su señal interna es impura, no es rumiante. ¿Sí? Entonces, ¿qué es más peligroso? ¿Un animal que tiene una señal externa pura e interna impura o al revés? ¿Cuál es más peligroso? ¿Ah? Que es puro por fuera, pero por dentro es impuro, es un hipócrita. O sea, te estamos mostrando. Ese es el cerdo. Ese es Esav, que cuando iba a lo de su padre se vestía de Hasid y era un tzadik. Y después, a la noche se iba a hacer sus pachangas. ¿Qué tienes con Tel Aviv? Cada uno está hablando de su interior. No, pero hay quien dijo la palabra Hazir. Esav, cuando se encontró con Jacob, le dijo: vayamos juntos. ¿Y qué le dijo Jacob? No, yo tengo niños pequeños y yo voy más lento, entonces tú ve y después nos vamos a encontrar. Ya no se encontró. Entonces, lo que dijo Jacob solamente fue una estrategia para desconectarse de Esav, o que Behemet al final nos vamos a reencontrar con él. ¿Qué opinan? Creo que nos vamos a encontrar. Entonces hay quienes dicen, no, Jacob no le dijo no nos vamos a encontrar, que no, yo me voy por otro lado, dijo yo voy más lento que tú, entonces espérame que me prepare bien, que haga todo lo que tengo que hacer, para que cuando llegue la Geulá nos volvamos a reencontrar y te recuperemos. Lento pero seguro. Betiu. O sea, Jacob no quiere perder a su hermano Esav, lo quiere recuperar, pero en el momento que corresponde. Y por eso se llama Hazir, que viene de la palabra Lachzor, que significa regresar. O sea, que al final va a regresar. Al fin el cerdo va a regresar y va a ser parte de Am Israel. Todo. Eso es lo que tiene que ver con Amalek. El Rav Kook dice en un lugar que tenemos que borrar a Amalek mitachat hashamayim, debajo del cielo. Dice el Rav, Najón, debajo del cielo hay que borrarlo, pero por encima del cielo no. O sea, también Amalek tiene salvación. También Amalek. O sea, hay una chispa divina, muy escondida, muy profunda, también en Amalek, que tiene que ser parte de la Geulá, que tiene que ser parte de la redención. Son descendientes de Abraham igual. ¿Ah? Descienden de Abraham. Mejor. Y Bemet hay una opinión que dice que Amalek nació, ¿sí?, de una de las de una mujer Timná que no la quisieron aceptar que sea parte de Am Israel. Y por cuanto, sí, fue a lo de Abraham y Abraham le dijo no. Y a pesar de que Abraham vino, tenía su Mahon Meir, pero no aceptaba su Mahon Orá, pero no la quiso aceptar. Y por no haberla aceptado, ahí hubo una relación con Esav y básicamente nació Amalek, que Amalek era un mamzer, era una relación prohibida, era... Entonces vemos aquí de que por no haber aceptado a alguien que posiblemente hubiera merecido sí ser aceptado, nació el peor enemigo de Am Israel, que se llama Amalek.
Najón. Top. En Erev Purim nosotros acostumbramos a ayunar. Purim 14 de Adar, víspera de Purim 13 de Adar, Minhag, costumbre de Am Israel de ayunar, ya desde la época de los Geonim, los posteriores sabios después del Talmud, a pesar de que en la Gemara, en el Talmud, a diferencia de los 4 ayunos públicos que ya aparecen en el Naví, en el profeta Zeharia, el ayuno del 4.º mes, el ayuno del 17 de Tamuz, el ayuno del 5.º mes, el ayuno del 9 de Av, el ayuno del 7.º mes, el ayuno del 3 de Tishrei, que es el Tzom Gedalia, el ayuno del 10.º mes, que es el ayuno del 10 de Tevet. Esos ayunos públicos que cada uno tiene una conexión con la destrucción de los templos. Tenemos otro ayuno que se considera lógicamente como ayuno público, pero no está exactamente en la misma categoría. ¿Por qué? Porque no aparece en los profetas y no aparece en el Talmud, sino que es más un ayuno posterior, post-talmúdico. O sea, es bien antiguo, ¿sí? De la época de los Gonim, estamos hablando de hace como 1500 años aproximadamente, un poco menos. ¿Y por qué se acostumbró a ayunar estos ayunos? En recuerdo a los ayunos que ayunó Esther. ¿Se acuerdan que cuando Mordejai le avisa a Esther que Hamán quiere aniquilar a los judíos? Entonces, ¿qué le dice a Esther? ¿Qué le contesta Esther a Mordejai? Sumo alay, ayunen por mí 3 días. Y a ver si eso va a ayudar. Y entre paréntesis, ¿cuándo fueron esos ayunos? No en Adar, en Nisan. El 15 al 17 de diciembre. O sea, uno de los 3 días era Pesach. Y ese año Am Israel ayunó. Y no comieron matzah y no hicieron seder, sino que ayunaron. Ya, pero el ayuno se pasó para la víspera de Purim, porque Badai que no se iba a fijar, o sea, el ayuno que se fijó ese año fue porque ahí era el peligro en el momento, ¿sí? Era inmediato y por eso había que utilizar todo el armamento sofisticado que teníamos, entre ellos la teshuvá y el ayuno, etc. Pero luego ese ayuno se pasó para la víspera de Purim, porque como van tiene que ver con la salvación de Purim, y además de que cuando Moshe Rabbeinu luchó en contra de Amalek, en la primera guerra histórica de nuestro pueblo en contra de Amalek, entonces se considera, ¿sí? Ahí de que se considera, está escrito, de que Moshe Rabbeinu ayunó en ese momento. Entonces se ve de que antes de que salimos a la guerra se ayuna, etc. Jolofen, también se considera recuerdo del ayuno que ayunaron Bnei Israel también el 13 de Adar en aquel año. ¿Por qué? La que será de Amán fue la siguiente. Según el sorteo que hizo Amán, ¿qué día cayó que van a aniquilar? El 13 de Adar. El 13 de Adar. ¿Qué? Pero él quería que cayera el 7. Mejor.
O sea, entonces, el 13 de Adar, que cayó ahí el sorteo que hizo Amán, es la fecha en la cual iban a salir a matar a todos los Yehudim. ¿Okay? Y por medio del milagro de Purim, colgaron a Amán y Mordejai y Esther básicamente fueron nombrados ahí en el gobierno de Ahasverosh. Se mandó cartas, ¿sí? O sea, habían enviado cartas inmediatas que informaron de que el 13 de Adar iban a aniquilar a los judíos, entonces que se vayan preparando. Y el momento que fue el milagro y básicamente lo colgaron a Amán, etc., entonces mandaron nuevas cartas, como dice la Megilá, de que esa carta no anuló el decreto de Ahasverosh y de Amán. ¿Por qué? Porque había una ley, ¿sí?, muy interesante en Parás, que un decreto que salió del rey no se puede abolir, no se puede anular. ¿Qué es lo que se puede hacer? Mandar otra ley, no que contradiga la ley anterior, sino que de alguna manera permita corregirla. Entonces, por eso, el primer telegrama que salió a los 127 países del imperio persa era que el 13 de Adar, ¿sí?, se puede salir a la calle y no se puede. Hay que salir a la calle a matar judíos. ¿Qué se escribió en el segundo telegrama? Que se defienda. Que los Yehudim se pueden defender. Ya, de Meaniel. Que si no hubiera habido esa carta, entonces los Yehudim no se van a defender. Y no entiendo. ¿De qué sirve ese segundo telegrama? ¿Que los Yehudim se van a quedar ahí parados? ¿Que los maten? ¿Qué van a hacer? Entonces dicen de que el milagro es, una cosa es que tú te defiendas por tus propias fuerzas, pero otra cosa es de que tienes derecho a defenderte por mandato oficial. No es lo mismo. El momento que esto es oficializado por el gobierno, entonces ahora aquí lo que estamos a la par. Tú me vienes a matar, yo me defiendo y te puedo matar a ti. No porque me defiendo porque no me queda de otra, sino porque el gobierno sacó una ley de que yo me voy a defender. No le pueden castigar por defenderse. ¿Ah? Ya no le pueden castigar. No. Entonces, eso es parte del milagro. Muy bien. Pero momentáneamente, como dije, el decreto oficial de aniquilar no se había anulado. ¿Qué? Y por eso, como el peligro era de cualquier manera inminente, entonces decretaron de que los Yehudim que no necesitaban o no tuvieron que salir a luchar, que ayunen y que hagan teshuvah y que hagan tefilá, como es sabido. Am Israel tiene, ¿sí?, la doble estrategia de lucha, la lucha física y la lucha espiritual. Y de esa manera, ¿qué? Y por eso se acostumbró a ayunar el 13 de Adar, en recuerdo de aquel ayuno, de aquel Tanit. ¿Qué? Y como todavía hoy en día tenemos ese tipo de enemigos presentes, entonces por eso tenemos que seguir ayunando y hacer teshuvah cada año nuevamente. Ya, a pesar de eso, según la halajá, el ayuno de Esther es un poquito menos obligatorio que los otros 4 ayunos públicos que tienen que ver con el Jurban Bet HaMikdash, con la destrucción del Bet HaMikdash. A pesar de que, alágicamente hablando, es prácticamente igual.
es un ayuno público, empieza al amanecer, ¿sí? No en la noche, es un ayuno corto relativamente, termina cuando termina el día, cuando salen las estrellas, ¿sí? Hay muy pequeña o quizás una diferencia cuando una persona no se siente bien, entonces ahí se puede ser más flexible en este ayuno que en los otros ayunos públicos, que ahí si una persona no está enferma, pero no se siente tan bien, no sé, tiene dolor de ojos o alguna cosa así, entonces en el Ta'anit Esther se puede ser más flexible de que no necesite ayunar, y en los otros ayunos sí tiene que ayunar, a no ser de que realmente esté enfermo. Mamash. Todo. En este ayuno se aplican todas las leyes de ayunos públicos, en las tefilot, la lectura de la Torá, y se actúa como en cualquier otro ayuno público donde no se come ni se toma. La única diferencia es de que en Minjá, realmente en Minjá, en los ayunos públicos se hace Tajanún, etc. Pero Ta'anit Esther es víspera de Purim. Es víspera de Purim. ¿Sí? Porque es el 13 y el 14 es Purim. No aquí en Jerusalén, que es el 15, pero en todo el mundo es el 14. ¿Y por qué? Y por ese motivo, así como cada vez de que víspera de una fiesta no hacemos Tajanún, entonces también en Ta'anit Esther, aunque es día de ayuno, no hacemos Tajanún en Minjá. En Shacharit sí hacemos, pero en Minjá, como estamos mamash a víspera y cerca de Purim, de la fiesta, entonces no se acostumbra a hacer Tajanún. Los Ashkenazim acostumbran a hacer, además de Tajanún, en los ayunos, Avinu Malkeinu. Avinu Malkeinu. Entonces, la costumbre ashkenazí es de que en los demás ayunos públicos hacemos Avinu Malkeinu en Shacharit y en Minjá, pero en este caso hacemos solamente en Shacharit y no en Minjá por el mismo motivo. Como es víspera de la fiesta de Purim, entonces no hacemos Avinu Malkeinu. Entonces no se hace ni Tajanún ni Avinu Malkeinu. Si se lee la Torá sí se lee como ayuno público. En los ayunos públicos se lee la Torá en Shacharit y en Minjá. Eso se mantiene, pero el Tajanún y el Avinu Malkeinu no. Top. En el mes de Adar se acostumbra, volviendo al tema de Mahatzita Shekel, ya desde que comienza el mes de Adar, se puede dar esta tzedakah, que es en recuerdo de la mitad del shekel, que como dijimos acostumbraba a dar para la compra de los korbanot del nuevo año. Hay quienes dicen que el mejor momento para dar el Zecher de Mahatzita Shekel es en el día del ayuno de Esther. Porque Jajamim dicen que el día de ayuno público es un día de tzedakah, que hay que acompañarlo no solamente con tefilot y con teshuvah, sino también con tzedakah, para que el mérito de la tzedakah se una al ayuno. Entonces hacemos también el ayuno y también la tzedakah. Allá. ¿Cuánto se da de Mahatzita Shekel? 9 gramos de oro, 9 gramos de plata. Entonces hay algunos que dicen Mahatzita Shekel es medio shekel. Aquí tengo medio shekel. ¿Ya está listo? Medio shekel. ¿Ah? Top. Entonces, hay quienes opinan
que la mitad del shekel es la mitad de la moneda oficial del país en donde uno vive. Si vives en Europa, medio euro. Vives en Estados Unidos, medio dólar. Vives en algún país, medio peso. 50 centavos. ¿Eh? 50 centavos. ¿Se puede comprar con algo con eso? Un chicle. Un chicle. ¿Ah? Recuerden que estamos hablando no de la mitzvah de Mahatzita Shekel, sino Zecher de Mahatzita Shekel. En recuerdo. ¿Verdad que cuando la mitzvah se cumple de Oraita hay que dar la mitad del Shekel oficial, de la Torah? Pero hoy en día hay quienes opinan, nosotros no damos el Shekel, el Mahatzita Shekel del Shekel oficial, sino que es en recuerdo. Pero de acuerdo a esta opinión, es suficiente con que eso lo recuerde por medio de la mitad de la moneda oficial del país en donde yo estoy viviendo. El Ramá dice, da 3 de esos Mahatzita Shekel. ¿Qué? ¿Por qué? Porque en la parsha de Shekalim, la palabra Trumá, donativo, aparece 3 veces. Y como aparece la palabra terumá 3 veces, entonces por eso cada una representa uno de los Mahatzita Shekel. ¿Bien? Entonces de acuerdo a esto, si yo doy 1,5 shekel, de acuerdo a esta opinión, ya cumplí con la mitzvah. ¿Pero habla de lo mismo los 3 veces? ¿O ¿Habla de lo mismo? ¿Del mismo? No habla de lo mismo, pero como la palabra terumá en la mitzvah de Mahatzita Shekel aparece 3 veces, entonces se acostumbró, dice el Ramá, a dar 3 veces 3 mitades. Esa es la opinión del Ramá. ¿Sabes? Hay quienes se acostumbran a lo que ustedes dijeron, de dar el valor de un Mahatzita Shekel de acuerdo al valor de la, ¿cómo se llama? Onza, ¿no? De la moneda, del peso, de la plata, no de lo que nosotros llamamos plata, sino del metal, de la plata, y que según lo que escuché aumentó en el último año 3 veces más. O, ¿ah? Triplic, ¿ah? Bajó un poquito, mas continua subindo. Os minerais preciosos, sim. Ouro, gramos. Houve estava mal, lembra? Entonces los poskim dicen, sí, que está cerca de los 10 gramos, más o menos. Entonces, ¿cuánto es 10 gramos de plata hoy en día? 25 a 30 shekels. ¿Ah? 30 shekels, 25 a 30 shekels. 30 shekels. Top. Muy bien. Entonces, hay quienes acostumbran a hacerlo de esa forma, de dar ese peso de comando, ¿sí? Transformado en nuestro dinero, y eso lo dan como tzedakah. Todas las costumbres son kesherim, y el que, como siempre en tzedakah, bechol amarbe, harei ze meshubah. Todo aquel que aumenta será lavado por Akadosh Baruj Hu. Hay quienes opinan que esta mitzvah le corresponde solamente a los mismos que tenían la mitzvah del Mahatzita Shekel en la época del Bet HaMikdash, que son las personas desde qué edad? 20 años. Ni ven Asim Shana Bamala, que eran los que podían salir al ejército. Sí, antes de los 20 años no salían al ejército. ¿Qué? Así opina el Ramá. ¿Ah? Se contaba con ellos. Entonces, cada medio shekel era en base a los hombres de 20 años para arriba. Así opina el Ramá. Y hay quienes opinan que también niños de 13 años hacia arriba, que ya tienen bar mitzvah, tienen que cumplir este minhag. Y hay quienes dicen de que es bueno también dar para niños menores de bar mitzvah. ¿Qué? Y hay quienes opinan de que también es bueno que también las mujeres
den el mahatzita shekel, y así es la costumbre. Entonces cada uno en su familia tendrá que contar cuántos son los participantes de su familia, hombres, mujeres, niños, niñas, mayores de 20, menores de 20, mayores de bar mitzvah, menores de bar mitzvah, y bueno, entonces como de aquí va a depender cómo calculas el mahatzita shekel. Si lo calculas con medio shekel, entonces si tienes una familia con 10 niños más los padres, entonces son 12 personas. 12 personas, bueno, aquí según el Ramá, multiplicado por 3. Entonces cada uno es un shekel y medio multiplicado por 12, ¿cuánto da? No. 12. No. ¿Cuánto da? 1,5 por 12, ¿no? ¿Cuánto da? 18. Ya fue 18 shekel. Y el que acostumbra a dar por cada mahatzita shekel 10 gramos de plata, o sea 30 shekel, entonces le va a salir más caro. Sí, 30 por 12 le va a salir 360 shekel. De mahatzita shekel. Mucho más. 10 gramos de shekel, 36 shekels. El ChatGPT está 76 shekel. Ah, bueno. Hay que romper el chanchito. El cancilla. 10 gramos son medio shekel. 10 gramos son medio shekel. Sí. Mahatzita shekel son aproximadamente 218 shekels. Hay quienes dicen que exactamente son 7,5 gramos. Un poquito más. Entonces, los que acostumbran a dar de sus entradas el diezmo, no pueden sacar de la tzedaká del diezmo para dar mahatzita shekel, porque la halajá es de que la persona no puede hacer mitzvot, ni de oraita, ni de rabanán, ni costumbres en base a el diezmo que él saca de sus ganancias. Pero, digamos que una persona acostumbra a hacer el mahatzita shekel de acuerdo a la costumbre de que lo calcula en plata. Y ahora está un poco apretado en dinero, ¿sí? Y le cuesta ahora aportar una suma grande de dinero. Entonces, lo que puede hacer es lo siguiente: que dé el mahatzita shekel de acuerdo a la opinión más flexible, digamos según lo que dice el Ramá, que calculas 1,5 shekel por persona. Y todo lo demás sí lo puedes dar de maser, de diezmo. ¿Por qué? Porque de alguna forma la costumbre la cumpliste. Azlajón, es la costumbre más flexible, pero la cumpliste. El momento que ya cumpliste la mitzvah de acuerdo a esa opinión, entonces ya todo lo demás que quieras dar, ya sí lo puedes sacar del maser, del diezmo, de dinero. ¿Por qué? Porque básicamente eso ya Bemet lo estás dando como tzedakah mamash. Porque la costumbre básica ya la cumpliste. Entonces, el que quiera adoptar esa costumbre, esa forma de dar la mitzvah, bienvenido. Atkan, señores. Cerrar.